¿Qué tal, señores? Buenas noches, tengan todos ustedes. Nuevamente por aquí con uno más de los capítulos de CCNA. Esperemos que hoy tengamos una clase agradable con todos y cada uno de ustedes, ¿ok? Hoy vamos a ver el capítulo número 6, que equivale a la capa de enlace de datos de uno de las, digamos, uno de los temas que está dentro de las 7 capas del modelo OSI, ¿no? Que ya habíamos conocido en un inicio. Pero antes de comenzar este tema, ya, antes de empezar este capítulo, quiero recalcarles algo, señores. Lo primero es que esta semana, ¿no? Esta semana, el día sábado, a muy tardar, ya les estoy subiendo el primer caso, perdón, el segundo caso práctico de Paquerreta, ¿ok? Para que ya vayan obteniendo su segunda nota. Este caso va a ser básicamente, la dinámica es la misma, ¿no? Van a descargar su archivo, van a configurar su user profile, es decir, su nombre y apellido, van a grabar y luego de eso van a empezar sus configuraciones según lo que se les esté solicitando en ese momento, ¿no? En el caso. Conforme ustedes vayan avanzando, ustedes van a ir aumentando su porcentaje de nota, ¿no? En el completion, donde lo habíamos visto. ¿Qué más? ¿No? Como segundo punto, quería comentarles también que este caso va a estar activo desde el momento que se activa, ¿no? Hasta a lo mucho o plazo máximo, por así decirlo, van a tener 7 días, de igual manera. Vuelvo a repetir, creo que es tiempo suficiente, es bastante tiempo, 7 días para hacer un caso práctico, y lo estoy dejando máximo entre el viernes en la noche y sábado en la tarde, por ejemplo, ¿no? Estoy dejando ese caso práctico. Entonces, desde el momento que se activa, corren 7 días para que ustedes puedan realizar el trabajo. Si ustedes son de las personas que trabajan de lunes a viernes, pues tienen eh, todo el domingo para poder hacer el caso. Quizás, ¿no? Depende de sus tiempos. Obviamente todos tenemos otras actividades. Pero si no, pueden ir avanzando conforme avancen los días. Pero eso sí, no volvamos a repetir el tema del primer caso práctico, ¿no? Al igual que en el primer examen teórico. Esta vez ya no les voy a poder dar muchas oportunidades. ¿Ok? El caso práctico es solo una sola oportunidad y en el caso del examen teórico va a ser solamente 2 intentos. ¿Ok? Ya no van a haber intentos adicionales, ni plazos adicionales, ni nada por el estilo. Si cae feriado entre esos 7 días que les doy de plazo, si hay alguna actividad, si se fue la luz, se fue el internet, cosas por el estilo, y ya eso es, digamos, indistinto, ¿no? Entonces, 7 días, ¿no? 7 días desde el momento que se activa hasta el momento máximo que pueden entregar el trabajo práctico de Packer Red. ¿Ok? Creo que es tiempo suficiente. Entonces, ya habiendo dejado eso en claro, espero que nos tomemos las precauciones del caso para no a último minuto estar subiendo el trabajo y que de pronto puedan surgir inconvenientes, ¿no? En ese caso yo no los podría apoyar porque ha pasado, ¿no? Ustedes son conscientes de eso, que a último minuto, pues, si el examen vence 11 de la noche, 10:59 le estoy subiendo y de pronto, profesor, no se puede subir, ¿no? Entonces, no esperemos, no lleguemos a eso, señores, por favor. No, se los agradecería bastante. Entonces, eh, presentemos eso con tiempo, ¿no? Si es posible, un día con anticipación, ¿no? O unas horas al menos para subir el trabajo, ¿ya? Para evitar posibles inconvenientes con sus notas. Ya no va a haber plazos adicionales, ¿ok? Listo entonces, señores. Habiendo ya dejado en claro estas pautas, esperemos tomar las medidas necesarias para presentar los trabajos a tiempo y de esa manera tener una nota óptima. ¿Ok? Listo, señores. Entonces vamos a empezar con la clase. Vamos a ver el capítulo 6, capa de enlace de datos. El capítulo, si bien es cierto, es un poco corto, no es pequeño. No obstante, es importante, ¿no? Es importante conocer la capa de enlace de datos, para qué sirve, qué es lo que se da ahí, etcétera de cosas, ¿no? Y eso es lo que vamos a conocer el día de hoy, ¿ya? Posteriormente a eso, obviamente no les voy a poder hacer Kahoot porque ya esto es una sesión grabada. Entonces, el Kahoot se los voy a dejar en la plataforma, ¿no? Netacad, para que ustedes puedan practicarlo cuantas veces gusten, ¿ya? Cuantas veces gusten. Entonces, ya con eso,
¿no? Ya con eso ustedes pueden reforzar un poco más esto. Al menos me siento contento porque les estoy dejando aquí la explicación, ¿ya? Por otro lado, aparte del Kahoot, vamos a ver un poco más de práctica hoy día, ¿no? Vamos a configurar un poco más de equipos, hacer configuraciones y en base a eso pues ya terminaríamos con los temas prácticos para su segundo caso práctico en Red. ¿Ok? Avanzamos entonces, señores, ¿no? Capa de enlace de datos. Dentro de los objetivos de esta sesión tenemos que vamos a describir el objetivo y la función de la capa de enlace de datos. Vamos a comparar las características de los métodos de acceso al medio, ¿no? En las topologías WAN y LAN. Y finalmente vamos a describir las características y las funciones de las tramas, ¿no? De este caso, o en este caso de la capa de enlace de datos. Capa de enlace de datos, ¿qué nos muestra aquí? Nos muestra una pequeña topología, ¿no? La capa de enlace de datos, nos dice aquí, es la responsable o el responsable de las comunicaciones entre las tarjetas de interfaz de red de los dispositivos finales, ¿no? Es decir, desde esta computadora, desde su tarjeta de red de esta computadora, hasta la tarjeta de red de esta otra computadora. Recuerda que en la capa física, que era la capa número uno, conocimos los componentes físicos, tarjetas de red, los medios físicos, ¿no? Más que todo la capa física involucra los medios físicos, tarjetas de red, los cableados de fibra, de cobre, coaxial, etcétera, ¿no? En este caso, la capa de enlace de datos no es la capa uno como la capa física, sino que es la capa 2, ¿no? En la capa 2 vemos un tema de comunicaciones a nivel de estas tarjetas de red, ¿no? De cómo se comunican, ya no de la parte física, sino de cómo, ¿no? Mediante qué protocolos se hace la comunicación en este caso, ¿ya? A eso se refiere la capa de enlace de datos. Vamos a ir viendo poco a poco de qué trata. Entonces, ¿estamos grabando? Oh, sí, sí, estamos grabando. Entonces, ¿qué más nos dice aquí? La capa de enlace de datos nos va a permitir, dice que los protocolos de la capa superior, es decir, la capa de red, por ejemplo, la capa 3, la capa de transporte, la capa 4, y luego las siguientes capas que engloban a la capa de aplicación, ¿no? Que es inicio de sesión, presentación y aplicación. Esas capas superiores es a las que se refiere. Entonces, la capa de enlace de datos permite que los protocolos de capa superior accedan a los medios de la capa física. Es decir, la capa de enlace de datos, como está entre la capa 3, 4, 5, 6, 7 y la capa 1, que es la capa física, es la intermediaria, ¿no? A eso se refiere. Dice, nuevamente repito, la capa de enlace de datos permite que los protocolos de la capa superior accedan a los medios de la capa física, capa 1 y encapsula los paquetes. ¿Dónde se veían los paquetes? Recuerda, en la capa 3, ¿verdad? En la capa de red. En el modelo OSI se llama capa de red. En el modelo TCP/IP se llama capa de internet. Ya recuerden eso. Entonces, eh, acá nos decía que la capa física, ¿no? Y encapsula los paquetes de la capa 3. En este caso hablamos de IP versión 4 e IP versión 6, ¿no? Los encapsula en tramas de capa 2, ¿no? Recuerdan las encapsulaciones que vimos en sesiones pasadas, cómo se encapsulaba la información cuando se envía un mensaje, pasa de la capa 7 a la capa 1, ¿no? A final de cuentas, se va encapsulando por cada capa y termina convirtiéndose en bits que se van por el medio, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces, aquí la encapsulación pasa de la capa 3, la informe, los datos pasan de la capa 3, convirtiéndose de paquetes a tramas en la capa 2. ¿No? Recuerden que los datos en capa 2 se llaman tramas, en capa 3 se llaman paquetes y en capa 4 se llaman segmentos. ¿Ok? Muy bien. Finalmente, dice que la capa de enlace de datos también realiza la detección de errores y rechaza las tramas corruptas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos el ejemplo de las dos computadoras, cada una con una NIC, ¿verdad? Una tarjeta de red. Y en capa 2, ¿no? En capa 2, en el que estamos hablando el día de hoy, de la capa 2, no hablamos de direcciones IP, ¿no? Como esta o como esta, sino que hablamos de direcciones MAC por lo general, cuyas direcciones o esas direcciones MAC de las que yo les hablo
se encuentran en las NIC, en las tarjetas de red. Aquí es donde se encuentra, ¿no? Cada tarjeta de red de una computadora viene con una dirección física, que es la dirección MAC, ¿no? Es la que viene de fábrica. Entonces aquí, por ejemplo, nos hace un pequeño ejemplo de la L2 y L3. ¿Qué es esto, profesor? L2 y L3. ¿Qué significa? Significa layer 2 y layer 3. ¿Qué significa en español? Capa 2 y capa 3. En capa 2, repito, encontramos las direcciones MAC, las direcciones físicas, como se les denomina, y en capa 3 o L3, ¿no? Encontramos las direcciones lógicas, más conocidas como direcciones IP, ¿no? Entonces, aquí señala capa 3, señala acá esta dirección IP, y capa 2 está señalando aquí, ¿no? Recuerdan que en capa 3, digamos, en este esquema, que se me fue justamente el término ahorita, lo tengo en la punta de la lengua, y se me fue ahorita el término, ¿no? Pero lo que pasa es que cada paquete, por ejemplo, cuando se envía un paquete a través de la red, tiene un formato, ¿no? Un formato. Cabecera se le llama, ¿no? Entonces, esta cabecera o esta etiqueta tiene ciertos datos. Recuerda que vimos en un momento que en direcciones IP, cuando tú enviabas los paquetes de un punto a otro, siempre había, ¿qué había? Una dirección de origen, un source IP, dirección de origen, ¿no? O una IP de origen, y una IP destino, ¿no? Destination IP. Entonces, con esto tú identificabas a nivel de capa 3, capa de red, desde qué dirección IP de un equipo salía el paquete y hacia qué otra computadora con qué IP, ¿no? Iba o tenía que llegar, ¿no? Básicamente eso era. Igual que una cartita, cuando ustedes enviaban, ponían quién era el emisor, quién estaba enviando y hacia dónde tenía que ir. Igualito, ¿no? Es en direcciones IP. Eso es a nivel de capa 3. Pero eso todavía lo vamos a ver en la próxima sesión. Lo que vemos aquí, lo que estamos viendo en capa de enlace de datos es esto, capa 2, ¿no? Layer 2, cabecera, ¿no? Header es cabecera, capa 2, ¿no? O cabecera de capa 2. Entonces, aquí también existe un destination NIC, ¿no? O una NIC de destino y una NIC de origen. ¿Y qué es lo que tienen estas NIC? ¿Recuerdan lo que les dije aquí? ¿Qué es lo que se veía en capa 2? Si en capa 3 se veían direcciones IP, en capa 2 se veían direcciones MAC, ¿verdad? Entonces, aquí igualito, ¿no? Al igual que en IPs, tú tienes que poner, ¿no? O se va a verificar más que todo, quién es la NIC de origen o qué dirección MAC de origen es la que está enviando la información y hacia qué MAC destino se va a enviar, ¿no? A eso es a lo que se representa, de esta manera se representa el origen y el destino a nivel de capa 2, ¿ok? Miren, ahora vamos a ver el tema de las subcapas de enlace de datos, ¿no? El estándar IEEE 802 LAN MAN. MAN es una red metropolitana, ¿no? Pero la más conocida es la LAN. Los estándares IEEE 802 LAN MAN, ¿no? En el caso de las redes Ethernet, es decir, redes locales como las que usamos nosotros, el estándar puntualmente es el IEEE 802.3, ¿no? Ese es el estándar que rige las redes cableadas, ¿ya? Redes cableadas, que utilizan tarjetas de red, utilizan Ethernet, etc. Mientras que en redes inalámbricas, ¿cuál era? Era el estándar 802.11, ¿no? Entonces, solamente para que lo recuerden. Incluso le hice hincapié la última vez cuando vimos el estándar de inalámbricos, ¿verdad? 802.11 para inalámbricos, redes inalámbricas, y para redes Ethernet, ¿no? Cableadas, es decir, 802.3, ¿ya? Acá, ¿qué más nos dice? La capa de enlace de datos consta de dos subcapas. Ok, ok. Un momentito, chicos. Listo, un poquito de agüita. Les decía, entonces, la capa de enlace de datos consta de dos subcapas, ¿no? Es decir, la capa 2 que estamos viendo consta de dos capas. La primera, ¿no? Es el LLC, que significa control de enlace lógico, y el otro es la capa MAC, ¿no? Que no es la MAC que nosotros vemos en tarjetas de red, ¿no? Nada por el estilo,
sino que son las siglas de control de acceso a medios o control de acceso al medio. ¿Ya? Esas dos son las dos subcapas que están dentro de la capa de enlace de datos, ¿no? La capa 2. Es decir, la capa 2 se divide en dos partes. Una que es el LLC, control de enlaces lógicos, y el otro es control de acceso al medio. Vamos a ver cada uno de ellos. Miren, acá hay una pequeña descripción. Dice, la subcapa LLC, o sea, control de enlaces lógicos, ¿no? Control Link Logical, ¿ok? Se comunica entre el software de la red, ¿ok? Es decir, entre la capa 3 incluso, ¿no? Del modelo así, ¿no? Se comunica entre el software de la capa de red en las capas superiores y el hardware del dispositivo en las capas inferiores. Entonces estamos hablando de que eh, el LLC, que es el control de enlaces lógicos, ¿no? Sirve para comunicar o para que la comunicación se establezca entre las capas superiores, a partir de la capa de red hacia arriba hasta la capa de aplicación, ¿no? Como lo habíamos visto hace un momento, y, ¿no? Y las capas inferiores que son, por ejemplo, la capa física, que es el hardware, ¿no? Componentes físicos. A eso es a lo que se refiere. Por otro lado, la subcapa MAC, recuerden que esta MAC no tiene nada que ver con las direcciones MAC de la capa 2, sino que son unas siglas de control de acceso al medio, ¿no? Entonces, la subcapa MAC es responsable de la encapsulación de los datos y el control de acceso a los medios. Es decir, esta subcapa MAC, dentro de la capa enlace de datos, es la que se encarga de la encapsulación, ¿no? Encapsular el paquete en una trama. ¿Ya? Básicamente eso. Aquí viene, por ejemplo, dan un ejemplo de... Este es el modelo OSI, ¿no? Este es el modelo OSI, parte del modelo OSI. Aquí está la capa 3, ¿no? Capa de red, Network Layer Protocol, o protocolos de capa de red. Luego está la capa 2, Data Link o enlace de datos. Y dentro del enlace de datos, aquí están las dos subcapas que acabamos de mencionar, ¿no? La LLC, control de enlaces lógicos, y la capa o subcapa MAC, ¿no? Control de acceso al medio. Cada una de ellas tiene a su vez, ¿no? En el caso de la capa de red, maneja protocolos de capa de red. En este caso, ¿no? La subcapa LLC, ¿no? Básicamente maneja el tema del estándar 802.2. Y aquí la subcapa MAC maneja el estándar 802.3, 802.11, 802.15. ¿No? Oh, ya está, creo que se convierte esto acá. A ver un momentito, chicos. Ya, ok, ya está. Les decía, el LLC, la subcapa LLC, ¿no? Maneja el estándar 802.2, que el 802.2 tiene que ver con el control de enlaces lógicos, ¿ok? Control de enlaces lógicos. Mientras que en la subcapa MAC se ve el 802.3, que es el que rige las comunicaciones a través de Ethernet, redes Ethernet. También las comunicaciones a nivel de 802.11, redes WLAN, y las comunicaciones a través del estándar 802.15, ¿no? Que es las wireless PAN, ¿no? O redes de área personal wireless, como por ejemplo el Bluetooth, ¿ya? Y finalmente por aquí, miren, está la capa 1, ¿no? La capa física. Entonces tenemos capa física 1, enlace de datos 2, capa de red 3, ¿no? Y esta capa de enlace de datos establece la comunicación entre estas, ¿no? Capa 3 y capa 1. Pero miren, a su vez, la subcapa MAC, ¿no? Maneja un pedazo de lo que es la capa física. ¿Por qué? Porque lo que habíamos comentado hace un momento es que esta básicamente es la responsable del control y la encapsulación, ¿no? De la capa 2, de encapsular los paquetes también. Entonces, aquí, por eso forma parte también de la subcapa MAC. ¿Ya? Aquí dice, bueno, está en inglés, dice varios Ethernet Standard.
for fast Ethernet gigabit, ¿no? Más o menos, eh, a ver, vamos a traducir varios, dice, creo que es varios básicamente, ¿no? En español. Varias, ¿ok? Entonces, dice, varios estándares, ¿no? Ethernet y Fast Ethernet y Gigabit Ethernet, etcétera, ¿no? Aquí dice varios estándares inalámbricos WLAN y diferentes tipos de comunicaciones wireless. También, ¿no? Varios tipos de estándares WPAN, que son Network Area Personal Wireless, como por ejemplo Bluetooth, RFID, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces. Ahora, proporciona acceso al medio, dice, ¿no? Los paquetes intercambiados entre nodos pueden experimentar numerosas capas de enlace de datos y transiciones de medios. En cada salto a lo largo de la ruta, un router realiza cuatro funciones básicas de capa 2. La primera, va a aceptar una trama del medio de red. Punto número 2, desencapsula la trama para exponer el paquete encapsulado, ¿no? Estamos hablando de que eh, el router ha tomado la trama, ¿no? La trama de capa 2, la ha abierto, ¿no? Como un paquete, como una caja, la ha abierto y dentro de ese paquete está, ¿no? Dentro de esa envoltura encapsulada, ¿no? Abre esa trama, que es como una cajita, la abre y dentro de esa cajita sale el paquete, ¿no? De igual manera puede abrir el paquete, si fuera una cajita más, y dentro de ese paquete va a encontrar el segmento, y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a la capa de aplicación. Entonces aquí nos dice, como punto número 2, desencapsula la trama para exponer el paquete encapsulado. Como punto 3, vuelve a encapsular el paquete en una nueva trama, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo vuelve a, digamos, encapsular? Les explico. Vamos a ver. No me sale aquí esta parte. Ya. A ver, vamos a tratar de explicarlo aquí porque no tengo una pizarrita aquí, pero bueno. A ver, déjame, creo que anotar alguna especie de lápiz debe salir por aquí un momentito. Ya está. A ver, creo que por aquí tengo una pequeña herramienta de anotar. A ver, vamos a ver si me deja, ¿ya? Ya se permite anotaciones, solamente el lapicero. Ya. Vamos a ver si me deja. Ya. Miren, aquí cuando dice que vuelve a encapsular el paquete y en una trama quiere decir que este es mi PC. Vamos a cambiar el color. Bueno, eso es una PC. Y por aquí vamos a poner que este es el router. ¿Ok? Y aquí hay otro router, ¿no? Entonces, vamos a poner el cableado por aquí. Este es mi cable. Este es mi otro cable. Entonces, cuando mi PC le envíe, ¿no? Cuando mi PC le envíe eh, una trama, estamos hablando de tramas, porque estamos hablando solo de capa 2, obviando el tema de las demás capas, ¿ok? Capa física y todo lo demás, ¿no? Imaginemos que solamente estamos enviando tramas. Entonces, de aquí se envía una trama hacia el router, aquí en su interfaz, llega hasta esa tarjeta de red, y el router ¿qué dice? Ah, ok, vamos a revisar esta trama, a ver, desencapsúlela, ¿no? El router va a desencapsular la trama y va a encontrar el paquete, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hacer eso? Porque siempre es así, recuerden. Cuando se envía, se encapsula todos los datos, pasando por las diferentes capas del modelo OSI. Y cuando se recibe y tú quieres ver qué paquete o qué información hay, tú tienes que desencapsular todas las 7 capas. Recuerden eso. Se desencapsula. Entonces, cuando el usuario ha enviado su trama, el router va a leer la trama y va a decir, ah, mira,
está llegando desde la MAC de esta computadora y el destino, la MAC destino, soy yo, esta interfaz, ¿no? La interfaz de este lado. Entonces, muy bien, voy a abrir la trama y voy a ver qué paquete hay, ¿no? Este paquete dice que tienes una dirección IP de origen que es la tuya, ¿no? La PC, y tu dirección IP destino es todavía, incluso, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, es esta otra PC, ¿ya? Ese va a ser el destino, a donde tiene que llegar tu información, ¿ya? Entonces, si ahí tiene que llegar mi información, eso quiere decir que el router ahorita está leyendo, ¿no? Está leyendo la MAC de origen más destino y también está leyendo, porque ha desencapsulado la trama, está leyendo la dirección IP origen, que es esta PC, PC1, y este es PC2, ¿no? Ha leído la dirección IP de PC1 y está revisando ahí en el paquete que dice enviar a la PC2, está por allá. Entonces, ¿qué hace el router ahí? Como ya vio a dónde tiene que enviar, a qué dirección IP, perfecto, ¿no? Ese mismo paquete lo vuelve a encapsular en una nueva trama, pero ya no le va a poner la MAC de origen, que es aquí, en esta tarjeta red, ¿no? Acá hay otra tarjeta red, vamos a hacerlo de diferente manera, otro color. Esta es la tarjeta red 1, tarjeta red 2, aquí hay otra tarjeta red, otra tarjeta red, otra tarjeta red y otra tarjeta red, ¿ok? Así son las tarjetas de red más o menos para que tengan una idea, para diferenciarlo. El router aquí tiene dos interfaces, por ende tiene dos tarjetas. Entonces, siguiendo con la explicación, el router recibe esta trama, ¿no? De la computadora 1, lee la trama y dice, ah, la MAC origen es esta PC1, la MAC destino es mi interfaz que tiene, básicamente es una tarjeta de red, ¿no? Entonces, recuerden, las MAC solo se manejan a nivel local, las direcciones IP se manejan a nivel hasta remoto incluso, ¿ya? Entonces, al leer la trama, él dice, voy a desencapsularla, voy a abrir qué es lo que tiene adentro. Entonces, dentro tiene el paquete. Al abrir el paquete, ¿no? Al sacar el paquete de la trama, él va a leer que tiene una dirección IP origen que le pertenece a PC1 y una dirección IP destino que es la PC2, que está pasando el otro router. Entonces, una vez que ya vio hacia dónde tiene que ir el dato, este pequeño dato, esta parte de los datos, simplemente vuelve a encapsular ese paquete de capa 3 en una trama de capa 2. Pero esta vez ya no le va a poner la MAC origen que va a ser esta PC. Ya no. No, 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 no. Entonces, ¿qué es lo que va a colocar? Va a poner la MAC origen esta tarjeta de red. ¿Ya? Esa tarjeta de red, la del otro extremo del router, esa va a ser la MAC origen y la MAC destino va a ser la siguiente tarjeta de red, porque recordemos que las direcciones MAC se manejan a nivel local, ¿verdad? Entonces, MAC origen ahora va a ser esta tarjeta de red del otro lado del router y la MAC destino va a ser la primera tarjeta de red a la que tenga que llegar, ¿no? Que es la que le pertenece al otro router, ¿ok? Entonces, cuando este dato nuevamente sea enviado a esta trama, el router 2, ¿no? El segundo router, va a hacer exactamente lo mismo. Va a leer la trama y va a decir, ¿cuál es la MAC origen? Ah, ya, es la de la interfaz o tarjeta de red del router. Esa es la MAC origen. Y él lo está enviando hacia mi tarjeta, ¿no? MAC destino, ¿cuál es? Mi tarjeta de red, mi interfaz que está en este lado. Muy bien, voy a desencapsularlo para ver qué dice el paquete. El paquete dice que la dirección IP origen es la de la PC1. ¿Y cuál es la IP destino? La PC2. Muy bien, entonces voy a volverlo a encapsular nuevamente. Lo voy a encapsular en otra trama. Pero esta vez voy a enviar la trama, ¿no? Nuevamente a la siguiente tarjeta de red que está más cercano a mi otra interfaz. Entonces esta vez lo voy a volver a mandar por esta interfaz porque por aquí tiene que salir y va a llegar hasta la tarjeta de red de esta PC, ¿no? De esa manera, la PC2 va a recibir la trama, va a leer la trama y va a decir, oh, a ver, vamos a ver, ¿cuál es la MAC origen? La MAC origen es la tarjeta de red de mi router. La MAC destino es mi tarjeta de red de mi PC.
Ahora vamos a desencapsular la trama, sacamos el paquete y dentro del paquete dice, oh, ¿no? Aquí. ¿Cuál es la dirección IP origen? La PC1, la IP de la PC1. Y la PC, y perdón, y la IP destino viene a ser la PC2, la IP de la PC2. Y así es como se logran las comunicaciones a nivel de capa 2, ¿no? Recalcamos todo esto, las comunicaciones a nivel de capa 2 en base de datos se dan a nivel de direcciones MAC y solamente son localmente, de interfaz a interfaz, ¿no? De punto a punto, ¿ya? Así se leen, pero digamos, las comunicaciones a nivel de capa 3, si ustedes se han dado cuenta, no ha cambiado para nada. Es como si hubiera mandado un mensaje directo hasta aquí, ¿no? Hasta la PC2. La dirección IP origen y la dirección IP destino nunca cambió conforme fue pasando de router en router hasta llegar a la PC. Nunca cambió esa dirección IP de origen y destino. La que sí cambió, ¿cuál fue? La dirección MAC, ¿verdad? La dirección MAC de origen y la dirección MAC destino. Sí cambió conforme fuimos avanzando, ¿no? De dispositivo en dispositivo, ¿no? De tarjeta de red en tarjeta de red o de interfaz en interfaz, como quieran llamarlo, ¿no? Esa sí fue cambiando, porque tiene que variar, es de capa 2, entonces por ende tiene que ir cambiando conforme se vaya topando con nuevas direcciones MAC. En cambio, las direcciones IP no son así. ¿Ok? Así es como funciona. Más adelante posiblemente les haga otro ejemplo. ¿Ok? Ya con direcciones IP y todo. Entonces continuamos. Vamos a dejar de anotar. Ya está. Ahí se borra automáticamente. Vamos a ver si se mantiene ahí. No, sí se borró. Ya, no hay problema. Ahora, algunos estándares de la capa de enlace de datos, al igual que en la sesión, me parece anterior, vimos algunos estándares. Aquí hay que tener presentes los siguientes, ¿no? Los estándares IEEE, los ITU, los ISO y los ANSI, ¿no? Cada sigla representa todo un término, ¿no? International Telecommunications Union, Institute for Electrician and Electronics Engineers, ¿no? El ISO es International Organization for Standardization. El ANSI es American National Standards Institute, ¿no? Cada uno de ellos deben al menos recordarlos así, a grosso modo, no exactamente qué es lo que hace cada uno, qué representa cada uno, a quienes rigen cada uno de estos estándares. No, no nos vamos a adentrar a detalle a cada uno de ellos, ¿no? Pero sí es importante que si ustedes consideran buscar información acerca de cada uno de ellos, genial, así lo pueden tener un poco más claro, ¿no? Ahora, topologías físicas y lógicas. Creo que esto también ya a ustedes les he mostrado incluso, ¿no? Las topologías físicas son básicamente en donde se encuentran eh, los dispositivos en ubicaciones indicadas, ¿no? Es decir, por ejemplo, es como un plano físico de alguna infraestructura corporativa real, ¿no? En donde están ubicados físicamente los racks, los gabinetes, los switches, los routers, ¿no? Esa es la topología física. Y la topología lógica es como la que ustedes dibujan en Packet Tracer, ¿no? Como la que ustedes diseñan ahí. Esa es una topología lógica. Por lo general, la topología lógica, a diferencia de la topología física que muestra ubicaciones físicas de dónde se encuentran, ¿no? Los dispositivos, en la topología lógica tú no consideras espacios físicos, simplemente consideras direccionamiento IP, ¿no? El mapeo que le hace, las etiquetas que colocas, ¿no? El número de puertos, nombres de interfaces, etcétera, ¿no? Nombres de equipo sobre todo. Entonces, eso es lo que se suele considerar en ambas topologías. Incluso acá dice, mira, las conexiones virtuales, ¿no? Ahora, topologías WAN, ¿no? WAN es un término, no es nuevo para ustedes, ya al inicio lo han conocido un poco, ¿no? Las redes WAN son básicamente conocidas por ser amplias, por ser extensas, por tener muchos dispositivos de red, ¿no? Básicamente las redes WAN son un conjunto, ¿no? De redes LAN, un conjunto pero interconectadas, ¿no? Y esa interconexión es a lo que se le llama una conexión WAN, ¿ya? Porque son muy de largas distancias, ese tipo de conexiones. No es que estamos uniendo una LAN con otra LAN a través de un cable de red de 5 metros, no.
¿no? Esa conexión WAN puede ser una sede en Trujillo, otra sede en Arequipa, otra sede en Lima, otra sede en Cajamarca, ¿no? Estamos hablando de sedes a nivel de infraestructura tecnológica, ¿no? Un data center por cada uno. Y para unir esos, nosotros nos conectamos a través de un enlace de fibra, por ejemplo, ¿no? Imaginemos, de 100 kilómetros cada uno, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, esa conexión es una conexión WAN, ¿no? Porque es muy extensa. Y, y digamos que a través de esa conexión, ya que se han comunicado todas las redes, ya se conectaron, ya se unieron, a todo ese conjunto se le llama una red WAN, ¿no? Eso es. Algunos también denominan WAN a la conexión, ¿no? Conexión WAN, porque por lo general esas conexiones WAN tienden a tener una dirección IP en ambos extremos de la conexión, ¿ya? Eso es una red WAN también. Pero por lo general no se suele dar así, ¿no? Por lo general, cuando son distancias más cortas. Pero ya ahí deja de ser WAN, está un tema, ¿no? Pero bueno, volviendo aquí. Existen tres tipos de topologías WAN físicas, ¿no? Comunes en este caso. La punto a punto, ¿no? Que es de uno a uno. La hub and spoke, que es básicamente tener un concentrador pequeño o un concentrador de cualquier tipo de dispositivo, ¿no? En una especie de topología estrella, ¿no? Que en ese dispositivo que sirve como concentrador es como un hub, por eso se llama hub and spoke. Entonces, en ese hub se conectan varios dispositivos routers, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos una topología de malla, ¿no? Una topología de malla es una topología con redundancia que te permite, digamos, de alguna manera tener mayor respaldo al momento de las comunicaciones, ¿no? Para que éstas no se afecten. Miren, aquí por ejemplo dan un ejemplo de cada uno de ellos, ¿no? La WAN de punto a punto, ¿no? El nodo número uno, este puede ser una sede, como les comenté, sede de Cajamarca, sede de Piura, y se conecta a través de un enlace que les brinda el servidor, en este caso el servicio de un proveedor de servicios. Se conectan y esto es una red de punto a punto, ¿no? Que hay una configuración lógica que se hace a nivel de internet, lo hace el proveedor de servicios y no, y hace que esta conexión y esta conexión se unan, como para que parezcan que estuvieran simplemente conectadas, ¿no? Así, algo así, ¿no? Lógicamente, ¿no? Es decir, virtualmente. Eh, ahora, eso es punto a punto, ¿no? Ahora, las topologías LAN, ya ustedes también ya conocen que es una LAN, ¿no? Es un conjunto de dispositivos locales interconectados con el fin de poder brindar algún tipo de servicio de red, ¿no? Por ejemplo, tenemos la topología de estrella, ¿no? A nivel LAN, la topología estrella extendida, ¿no? Tenemos la topología de bus, una topología que ya no se usa, ¿no? Se usaba hace millones de años, por así decirlo. Obviamente no millones, ¿no? Pero hace ya unas cuantas décadas atrás ya no se usa, no es un modelo escalable ni mucho menos recomendado, ¿no? Y finalmente las topologías de token ring que tampoco se usan, ¿no? Estas dos últimas no se usan ya, ¿no? Miren, son modelos no recomendables ya. Ahora entramos a otro término, las comunicaciones dúplex, medio y completo, conocidas más comúnmente como HAL duplex y full duplex, ¿no? Incluso en la PPT de comunicaciones del tipo de comunicaciones ya les mostré un poco, les hablé un poco de las comunicaciones HAL duplex y full duplex. Para entender esto, les voy a poner un ejemplo. Miren, ¿ah? Imaginemos que ustedes todavía usan Nextel, ¿no? Todavía han comprado un Nextel y el servidor o el proveedor de servicios sigue funcionando. Asumamos que es así, ¿no? O asumamos que ustedes fabricaron su máquina del tiempo, ¿no? Y al mismo estilo de la serie de Loki, ustedes han viajado al pasado, ¿no? Viajaron al pasado en una época en donde todavía existe Nextel, está vivo, y ustedes adquieren uno de estos equipos y empiezan a conversar con esa persona a la que nunca le hablaron, nunca en su vida, ¿no? Por X motivos, y aprovecharon el viaje en el tiempo para poder hablarles, ¿no? Entonces ustedes le hablan por Nextel y de esta manera esa persona, ustedes le envían un mensaje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Suena, ¿verdad? Entonces la otra persona termina de escuchar tu mensaje
y también te responde. Hola, ¿qué tal? A los tiempos, amigo, ¿cómo estás? Nuevamente se envía, ¿no? Entonces, ese tipo de comunicación que se está ejecutando ahí es la conocida comunicación semiduplex o más conocida como HAL duplex. ¿Ok? ¿Qué quiere decir HAL duplex o semiduplex? Quiere decir que solamente uno de los dos, ¿no? Uno de los dos que está ahí presente puede transmitir. Solo uno de los dos. No pueden transmitir los dos a la vez, ¿no? Igual como cuando conversas con un amigo, una amiga, un familiar y le hablas, nosotros, las personas, hablamos en HAL duplex. Es decir, yo no te puedo estar hablando mientras tú me estás hablando y tú me puedes entender mientras yo estoy hablando y tú estás hablando y viceversa, ¿no? Yo no te puedo estar hablando, entendiendo mientras tú hablas y entiendes también. Entonces, nosotros hablamos en full duplex, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Y ahora es cuando vamos al otro término, porque ya dejamos en claro que es HAL duplex. Es digamos, una forma de comunicación en un solo sentido, ¿no? O bien te hablo o bien me hablas, pero no podemos hablar los dos a la vez porque no nos vamos a entender, ¿ok? O podemos, en el caso de las redes, podemos causar colisiones de paquetes, ¿ya? No se da eso, eso es HAL duplex, ¿ok? Solo uno a la vez puede transmitir y solo uno a la vez puede escuchar. Por otro lado, ya entrando ahora a full duplex, que es el método de comunicación por el cual las computadoras se comunican, no los humanos, sino las computadoras, porque ellos pueden sí transmitir y recibir a la vez, ¿no? Entonces, eso es full duplex o duplex completo, que quiere decir que puedo enviar, puedo transmitir y a la vez recibir, ¿no? Eso es full duplex. Ahora, métodos de control de acceso, ¿no? Aquí tenemos algunos, miren. Tenemos el acceso basado en contención. ¿Qué es este método? Miren, nos dice todos los nodos que operan en semiduplex, es decir, en HAL duplex, ¿no? Compitiendo por el uso del medio, por un cable de red, por ejemplo, pueden citarse como ejemplo. Miren, Carrier Senses, ¿no? Multiple Access with Collision Detection. ¿Qué quiere decir CSMACD? ¿No? Eh, ¿Cómo se usa en Ethernet de topologías bus heredadas? Es decir, en este tipo de topologías, ¿no? Ya no es común usar ese tipo de método de contención, ¿no? De colisiones o de detección de colisiones. ¿Qué quiere decir CSMACD? Básicamente, quiere decir que en este tipo de topologías, ¿no? HAL duplex, que era HAL duplex, que solo uno podía comunicarse a la vez, ¿no? Y no todos pueden transmitir ni enviar a la vez. Entonces, en este tipo de topologías, anteriormente, hace décadas, se implementó este método de SSMACD para detección de colisiones, es decir, que cuando se generaba una colisión de un paquete con otro en la red, ¿qué era lo que pasaba? ¿No? Estas computadoras enviaban sondas por la red y a través de esas ondas detectaban, ¿no? Si es que existía una colisión o no. Si existía, entonces esperaban que la colisión termine, ¿no? Para poder transmitir, ¿ok? Mientras existieran colisiones, estos dispositivos no transmitían. Entonces, es bueno conocer esto, de todas maneras hoy en día no se da, pero es bueno conocerlo, ¿no? De todas maneras. Y luego tenemos el Carrier Sense Multiple Access With Collision Avoidance, ¿no? CSMA-CA. ¿Cómo se usa en las redes inalámbricas? Es básicamente casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo. Entonces, para más o menos diferenciarlo, el primero detectaba colisiones, ¿no? Es decir, no prevenía las colisiones o no las detectaba antes, porque obviamente solo las detecta cuando ya se producen. Entonces, eso igual generaba mucho conflicto en el tipo de topología bus. Pero el CSMA-CA es básicamente el acceso múltiple por detección de portador y prevención de colisiones, ¿no? Prevención de colisiones, que es lo que normalmente hace el anterior, ¿no? Pero no prevenir, sino detectar las colisiones. En cambio, el segundo
previene colisiones y tiene una detección, pero de portadora, no de colisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que en las topologías bus, cuando uno quería transmitir, primero se anunciaba, decía, ok, alguien quiere transmitir o alguien está transmitiendo y todos a través de esa portadora que el primero enviaba, respondían, ¿no? También enviando una portadora, es decir, un mensaje, una señal a través de la red, del cableado. Y decía, no, yo no quiero transmitir, yo no voy a transmitir. Otro decía, sí, yo quiero transmitir, entonces pongámonos de acuerdo, ¿no? Entonces yo transmito primero, tú después, ya. Temas de protocolo dentro de la red. Cada quien se ponía de acuerdo. Pero unas que se ponían de acuerdo, gracias al CSMA-CA, ¿no? Eh, básicamente lo que hacían todas las veces era detectar las portadoras de todas las computadoras y decir, ok, yo voy a transmitir en base a lo que las demás digan, ¿no? Si alguien va a transmitir, perfecto, pero si nadie va a transmitir, entonces yo empiezo a enviar. Y es así que las computadoras empezaban a transmitir, ¿no? Terminaba de transmitir una y ya transmitía la otra, ¿no? Igual, cada transmisión, por cada transmisión se tenía que poner de acuerdo, para que de esta manera, ¿no? Se prevea, ¿no? O se pueda prevenir las colisiones, ¿ya? Así es como funciona cada uno de estos. Uno detecta las colisiones, pero ya es muy tarde porque ahí ya pues pasó de todos. Y el otro, este, detecta pero portadoras, ¿no? Las señales que envía cada computadora pidiendo permiso o preguntando si es que alguien va a transmitir, si no, para que transmita ella, ¿no? Y lo que hace básicamente es prevenir justamente gracias a eso las colisiones, ¿ya? A eso se refiere. Por otro lado, tenemos otro método de acceso llamado control, o perdón, o acceso controlado. El acceso controlado determinista, dice aquí, donde cada nodo tiene su propio tiempo en el medio. Aquí ya se mejora la cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo se mejora? Porque básicamente el acceso determinista lo que te dice es que cada computadora tiene un tiempo para transmitir, ¿no? No es que se ponen de acuerdo, no, sino que tienen un tiempo para poder transmitir, ¿ya? Y, ¿no? ¿Qué más? Se utiliza en redes heredadas como Token Ring o ArsNet, ¿no? Entonces, fuimos de esto, ¿no? De esto de aquí a esto, ¿no? Mejorando un poco la red de Token Ring, de bus a Token Ring, ¿no? Entonces, aún así, no fue suficiente, pues hoy en día, gracias a Dios, no tenemos este tipo de redes, ¿no? Tenemos las redes Ethernet, que son mucho más, más digamos que están mejoradas, ¿no? Ahora, basado, ¿no? Aquí tenemos el acceso basado en contención, CSMA-CD, ¿no? Que es esto de aquí, que es lo que les había explicado, ¿no? Ahora el CSMA-CD actualmente, ¿no? Está siendo utilizado por LAN Ethernet heredadas, ¿no? Funciona en modo semiduplex, o sea, HAL duplex, ¿no? Modo HAL duplex, donde solo un dispositivo envía y recibe a la vez, ¿no? Es decir, CSMA-CD antes fue originalmente usado en las redes de bus, ¿no? De tipo bus, topologías tipo bus. Pero hoy en día se usa en las redes Ethernet, ¿ok? ¿Qué más? Dice que funciona en HAL duplex y te permite que solamente un dispositivo pueda enviar y recibir a la vez, ¿no? Utiliza un proceso de detección de colisiones, para controlar cuándo puede enviar un dispositivo y qué sucede si varios dispositivos se envían al mismo tiempo. ¿Ok? Por otro lado, tenemos el proceso de detección de colisiones CSMA-CD. Los dispositivos que transmiten simultáneamente provocarán una colisión de señal en el medio compartido, siempre y cuando sea un medio compartido, es decir, un medio, ¿no? Así como este, o como este, o como el de acá, del Token Ring, ¿no? O el de bus, cualquiera de estos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos llegan a un solo dispositivo, se centralizan en un dispositivo o en un solo medio, ¿no? En topologías punto a punto eso no pasa, ¿no? Aquí, así no pasa eso, ¿ya? Los dispositivos detectan la colisión y finalmente los dispositivos esperan un periodo aleatorio de tiempo y retransmiten datos, ¿no? Básicamente lo que les había comentado anteriormente. Y aquí tenemos el CSMA-CA, ¿no? El CSMA-CA es más que todo, ¿no? Usado en las redes inalámbricas. El anterior CD
es utilizado hoy en día en las redes LAN, mientras que el CA es utilizado eh, en las redes inalámbricas. Funciona en modo semi-duplex también, ¿no? Al igual que el anterior, donde solo un dispositivo envía o recibe a la vez, ¿no? Obviamente esto pasa pues en milésimas de segundo, es por eso que nosotros no lo sentimos. Recuerde que las redes inalámbricas solo un dispositivo puede transmitir a la vez, pero eso pasa en milésimas de segundo, por eso que no lo notamos, ¿no? Y para nosotros es transparente eso. Pensamos que nuestros dispositivos todos están transmitiendo a la vez, pero no es así. Utiliza un proceso de prevención de colisiones para determinar cuándo puede enviar un dispositivo y qué sucede si varios dispositivos se envían al mismo tiempo. El proceso de prevención de colisiones se da de la siguiente manera, ¿no? Al transmitir los dispositivos también incluyen la duración de tiempo necesaria para la transmisión. Y finalmente, otros dispositivos del medio compartido, como es una red inalámbrica, reciben la información de duración del tiempo y saben cuánto tiempo en el medio no estarán disponibles, ¿no? Todo un pequeño procedimiento ahí para poder transmitir los datos. Trama en este caso, de la capa enlace de datos. La trama, ¿no? La trama, la famosa trama que hemos comentado durante toda esta sesión. La trama, ¿no? Lo dice aquí que los datos, dice aquí, son encapsulados por la capa de enlace de datos en un encabezado, ¿no? En el header que les comenté, el encabezado, la cabecera, y un tráiler para formar una trama, ¿no? Una trama de enlace de datos consta de tres partes: el encabezado, los datos y el tráiler. ¿Ok? Esos tres, recuérdenlos bien: el encabezado o header, los datos, ¿no? Y el tráiler. Luego nos dice que los campos del encabezado, ¿no? Del primer punto que estamos mencionando, y del tráiler varían según el protocolo de la capa de enlace de datos. Hay varios protocolos que se utilizan en capa de enlace de datos. Pueden ser protocolos de red, protocolos de enrutamiento, ¿no? Protocolos de autenticación, etcétera. La cantidad de información de control que se lleva en la trama varía según la información de control de acceso y la topología lógica. ¿Ok? Mira, aquí están los campos de la trama, ¿no? Tenemos el header o la cabecera, tenemos los datos, ¿no? Aquí, y el tráiler, ¿no? Es el tercero. Este es, ¿no? ¿De qué es lo que se encarga el tráiler? Básicamente de detectar errores, ¿no? Y de detener o poner un stop a las tramas. El header, que es la cabecera, tiene el inicio de la trama, mientras que el tráiler tiene el fin de la trama. ¿Ok? O sea, con esto es como poner una especie de etiqueta a cada parte de la información, ¿no? Que se envía por la red. Cuando me llega una trama, tú eres la primera trama, tú eres el inicio de la trama, ¿ok? Y en algún momento el dispositivo router, por ejemplo, o switch, va a recibir una trama, ¿no? Que va a tener el final de la trama, ¿no? Y con eso ya van a saber cuándo inicia y cuándo termina una parte de la información, ¿verdad? O toda la información completa en este caso. ¿Qué más tiene el header? El direccionamiento, el tipo de trama, el tipo, o mejor dicho, el control, y en datos obviamente tiene los datos, ¿no? Aquí está cada uno de los campos, ¿no? La descripción identifica el inicio y el final de la trama. El direccionamiento indica los nodos de origen y destino, pueden ser MACs por lo general, ¿no? La dirección del MAC de origen y destino. El tipo identifica el protocolo de capa 3 encapsulado, puede ser un protocolo de capa 3, ¿no? Como les dije. El control identifica los servicios de control de flujo. Los datos contienen la carga útil de la trama, es decir, la parte de la información que estamos enviando, un mensaje, por ejemplo. Y finalmente, la detección de errores, que está dentro del tráiler, se utiliza para determinar errores en la transmisión, ¿no? En base a esto, después solicitar una retransmisión si faltara alguna parte que esté dañada. Ahora, direcciones de capa 2, y aquí entramos un poco a tallar sobre las capas, o mejor dicho, sobre las direcciones MAC de la capa enlace de datos. Miren, recordemos, capa 3 se trabaja con direcciones IP, capa 2 con direcciones MAC, ¿no?
Direcciones de capa 2. También se conoce como dirección física, ¿no? ¿Y cuáles son las direcciones físicas? Las direcciones MAC. Contenido del encabezado de trama, es lo que tiene una dirección de capa 2. También se utiliza solo para la entrega local de una trama en el enlace de datos, ¿no? En el enlace, perdón. Ojo, se utiliza para la entrega local, tal y como les mostré. Y finalmente, actualizado por cada dispositivo que reenvíe la trama. El ejemplo que les di, ¿no? De aquí hasta esta NIC, de esta NIC a esta NIC y de esta NIC a esta NIC. ¿No? Aquí está exactamente igual al ejemplo que les di. Entonces, aquí cuando la PC envía, por ejemplo, la idea es que esta PC va a enviar un mensaje hasta este servidor, ¿verdad? Así, hasta aquí, de esta manera, ¿no? Desde esta PC hasta este servidor. Pero para que llegue tiene que pasar por todo este, digamos, este proceso, ¿no? Saltar por cada uno de los routers. Entonces, esta PC primero se lo va a enviar al router, que puede ser su puerta de enlace. ¿Qué le va a enviar? Su dirección de capa 2, la MAC, y su dirección de capa 3, ¿no? En ambos se les envía direcciones de origen y de destino, ¿no? Aquí nos dicen, por ejemplo, NIC destination, source NIC, o sea, NIC de origen y NIC de destino, ¿no? También la IP de origen y la IP de destino, ¿no? ¿Quién es la IP de origen? La PC1. ¿Quién es la IP de destino? La PC del servidor web, ¿no? Perdón, la IP del servidor web, ¿no? Y entonces esto va a ser así. Cuando llegue la trama para aquí al servidor, el servidor va a ver dirección IP origen y dirección IP destino. Pero la MAC de origen y la MAC destino va a cambiar por cada uno de estos saltos, ¿no? Recuerden que la MAC cambia por cada NIC. Entonces, para dejar más claro esta parte, la PC1 envía un mensaje y primero va a tener que llegar a este R1, a este router. Entonces, la trama se envía, ¿no? El router 1 lo recibe y dice, vamos a ver la trama y dice, vamos a revisar qué dice, ¿ok? La trama de la PC nos indica que tiene una MAC origen, puede ser la MAC número 1 y la MAC destino va a ser la NIC, ¿no? La NIC del router que tiene la MAC número 2. Perfecto, entonces R1 dice, ok, MAC origen número 1, MAC destino número 2. ¿No? ¿Cuál es la dirección IP? La 1.110, IP de origen. Y la IP destino, 1.99. ¿No? Muy bien, voy a agarrar este paquete que acabo de desencapsular, lo voy a volver a encapsular en una trama. Pero esta nueva trama va a tener ya no la NIC número, mejor dicho, ya no la MAC de origen número 1 y la MAC destino número 2, sino que va a tener MAC origen, ahora, MAC origen número 3 y MAC destino la número 4. ¿Ok? Esa es la dirección MAC. Origen ahora va a ser la número 3 y MAC destino la número 4. De igual manera, el router 2 cuando revise la trama va a ver MAC origen, ¿cuál es? La MAC número 3. MAC destino, mi dirección de mi tarjeta de red, MAC número 4. Pues, perfecto, vamos a abrir la trama y adentro del paquete va a revisar la IP de origen, que no va a cambiar, y la IP destino tampoco va a cambiar. Entonces va a volverla a encapsular en una trama y la va a volver a enviar, ¿no? Esta vez la envía ya terminando con el servidor. Se le envía, el servidor revisa la trama y dice, ok, MAC origen, ahora, como el proceso se ha repetido, MAC origen ya no es ni la MAC número 1 ni la MAC número 3, sino va a ser la MAC número 5. Esta. MAC origen, va a decir el servidor, ya, la MAC número 5. Y MAC destino, que es la tarjeta de red del servidor, es la MAC número 6. Ya, perfecto. Y vamos a abrir la trama, a ver qué hay adentro, y el paquete va a decir lo mismo, ¿no? El paquete no cambia. La IP de origen no cambia, que es esta, y la IP de destino no cambia, que es esta. Muy bien, listo. Él ya no vuelve a encapsularlo en una trama porque ya ahí lo tiene que desencapsular para ir viendo lo que tiene adentro, ¿no? Nada más. Así es como funciona esto. Tramas LAN y tramas WAN. La topología lógica de los medios físicos determina los protocolos de enlace de datos utilizados. Por ejemplo, tenemos Ethernet, ¿no? Tramas Ethernet, tramas 802.11, son tramas inalámbricas, tramas PPP,
point to point. También tenemos el control de enlace de datos de alto nivel. Por ejemplo, tenemos tramas HDLC, que son básicamente tramas que vienen por defecto en enlaces WAN. En el caso de Packet Tracer, a través de conexiones seriales. Y tenemos el High Level Data Link Control, ¿no? Que es básicamente lo mismo que HDLC. Finalmente tenemos las tramas Free Relay, ¿no? Free Relay es también un tipo de encapsulación que se le da a los paquetes, ¿no? Son redes antiguas que se utilizaban con Free Relay, encapsulación Free Relay, para de alguna manera encapsular los paquetes, ¿no? En tramas. Cada protocolo realiza control de acceso al medio, ¿no? O a los medios para topologías lógicas específicas. Y fin, ¿no? Finalmente esto es lo que hemos aprendido en el módulo, ¿no? Hemos visto algunos estándares, hemos visto la capa de enlace de datos, lo que son las tarjetas de red, cómo se comunican a nivel de capa 2. Recuerden, a nivel de capa 2 se comunican con direcciones MAC, ¿no? Son direcciones que se manejan a nivel local, solo de NIC a NIC, ¿no? Las direcciones MAC. Y las direcciones IP se manejan de origen hasta el destino final, sea a nivel local o a nivel de Internet, ¿ya? Hemos conocido los métodos de control de acceso al medio, CSMA-SA, CSMA-CD, ¿no? Hemos conocido cómo se encapsulan las tramas, cómo se desencapsulan, etcétera, de cosas. Listo, señores. Hasta ahí llegamos el día de hoy, ¿no? Eh, Ahora vamos a proceder a ver un poco de la práctica, ¿ok? Recuerden, el Kahoot se lo voy a subir al Netacad para que ustedes puedan revisarlo y poder practicarlo cuantas veces quieran, ¿ok? Listo, señores. Ahora sí, vamos a continuar con la parte práctica un poco más para reforzar lo que habíamos visto la clase pasada, ¿no? Les va a servir bastante. Y ya después de esto voy a dejarles el caso práctico el día sábado, ¿ok? Prestando entonces atención aquí. En la próxima sesión también de práctica vamos a reforzar un poco más. Vamos a ver el siguiente capítulo, ¿no? La PPT. Y también voy a dejar aquí la parte práctica para que ustedes la puedan visualizar, ¿ya? Vamos entonces, empezamos por aquí. Vamos a jalar una PC, una laptop. Ok, vamos a hacer la parte práctica aquí. Vamos a jalar un switch. Como siempre, un router, el 2911. Y un access point, ¿no? Este es el que dice APPT. Nada más. Ya no vayan a jalar otro equipo inalámbrico porque puede ser que no les funcione. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a jalar una laptop. Lo que vamos a configurar el día de hoy, señores, va a ser SSH. ¿Ok? Pero también haciéndolo funcionar desde la red inalámbrica, ¿no? Entonces, vamos a hacer las conexiones como siempre. La PC, vamos a mapear primero un poco, ya vamos a mapear un poco la red. Esta va a ser la PC de Víctor, ¿ok? Y tocayo. Por otro lado, vamos a tener aquí la laptop de Miguel Ángel. Ángel. El switch siempre se va a llamar SW1 y el router R1. ¿Ok? Así. Y el access point lo vamos a llamar AP. Nada más. La laptop vamos a llamar la laptop del hacker. ¿Ok? Ok, vamos a dejar el hacker. Solamente así lo vamos a llamar. No es nada en específica o hablando de que nos va a robar información ni nada por el estilo. Simplemente es por un tema de gustos. Le voy a colocar hacker. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer las conexiones de Víctor, de la fase Ethernet hasta el primer puerto del switch. El laptop de Miguel Ángel, de la tarjeta red hasta la fase Ethernet 02 del switch. Y luego el router de igual manera, ¿no? A la gigabit. Ahí está. Bien, ya lo vamos a dejar así. Soltar un poquito, soy un poquito tedioso, minucioso para dejar ordenado esto. Ya está. Ya está. ¿No? Nuestro access point por aquí, nuestro hacker inalámbrico por aquí, ¿no? También el access point vamos a conectar uno de los puertos del switch y ya está.
¿Qué más vamos a mapear? El SSID. Recuerden que el SSID es el nombre de red inalámbrico, ¿no? Wi-Fi, vamos a colocarle así, o se va a llamar nuestra red inalámbrica. Wi-Fi semana 6, ¿ok? Wi-Fi semana 6. Ya está. La red que vamos a usar es la 192.168.1.0, la 24, como siempre, ¿no? El router va a tener la primera, Víctor va a tener la segunda, Miguel Ángel va a tener una IP automática, porque Miguel no sabe configurarlo, ¿no? Entonces va a tener una IP automática. Y el hacker de igual manera, ¿no? Una IP por DHCP. Nada más así. Esta IP automática. ¿Ya? Esta es la IP para él. Ah, y el switch, obviamente el switch, ¿no? El switch va a tener la tercera IP válida. Ya está. Entonces, ¿qué necesitamos configurar en el router también? Si hablamos de servicio automático de Miguel Ángel, de IPs, entonces hablamos de servicios de HCP, ¿no? Ya está. Y finalmente también vamos a configurar servicio de SSH. ¿Ok? De esta manera entonces, aquí faltaba la clave. Clave, no entres 2021. ¿Ok? Esa es la clave, con mayúsculas. Vamos a configurar entonces rápidamente. Ya ustedes ya saben, el cable consola solo fue al inicio. Ahora ya les voy a dar el chance de que puedan simplemente hacerle clic al router y entrar al CLI, ¿no? Vamos a proceder con la configuración entonces. Recuerden, yo pongo en porque significa enable y voy a entrar en modo global. ¿Qué es lo primero que voy a configurar? Hoy no vamos a configurar, al igual que en el caso anterior, muchas cosas. Vamos a centrarnos directamente en el objetivo, ¿no? Que es implementar lo que estamos mapeando. Primero, colocarle la IP al router, ¿no? Interfaz Gigabit 00, la interfaz que hemos conectado aquí, miren, ahí está Gig 00. Entonces, esa es la que estamos configurando y vamos a colocarle la IP. La IP siempre es la primera IP válida de la red con su respectiva máscara de acuerdo al prefijo que hemos seleccionado, ¿no? El prefijo es /24. Listo, eso no cambia. Recuerden siempre darle no shutdown. Ahí está, encendida la interfaz, ya prendió. Ahora paso número 2, irnos al switch y también ponerle una IP. Enable, configure terminal, interfaz. En este caso la interfaz es virtual, ¿verdad? Entonces es interfaz VLAN 1. IP address. Esta tiene la tercera IP válida. Está. No shutdown. Siempre encendiendo la interfaz, ¿verdad? Vamos a ponerle el gateway también, recuerden. A todo equipo le colocamos siempre un gateway, menos al router porque no tiene gateway. Entonces, ¿cómo le ponemos un gateway a la dirección, perdón, al switch? IP default gateway, así. Y le colocamos nuestro default gateway, nuestra puerta de enlace. ¿Quién era? El router, ¿verdad? Y el router tiene esta IP. Ya está. And right. Ya está. Ahora hay que asignarle una IP a la PC, ¿no? En este caso, Víctor tendrá la 1.2. La máscara sale por defecto. Y el gateway, al igual que en el switch, recuerden siempre el gateway o puerta de enlace o default gateway es la IP del router, el router principal. Ya está, nada más. Estos dos van a tener una IP de manera automática y para eso tengo que configurar en el servidor, perdón, en el router, el servicio de DHCP, ¿no? Como lo hicimos la vez pasada, así, IP de DHCP pool y colocábamos un nombre para identificarlo, ¿no? Este va a ser LAN, para la red LAN cableada, LAN Wi-Fi, ¿no? Así se va a llamar. Entonces, eso solamente es un nombre que nosotros estamos definiendo. Y vamos a definir la red que vamos a usar. Es decir, aquí vamos a crear, como les expliqué anteriormente, vamos a crear un pool, es decir, un conjunto de direcciones que vamos a asignar a los clientes. ¿Y de dónde vamos a sacar ese conjunto de IPs o ese rango de IPs? De la red. ¿Y cuál es la red?
La 192.168.1.0. Con máscara, ¿no? Sí, la siguiente, ¿no? 255.255.255.0. Entonces, con esto yo le estoy diciendo, de este rango de IPs o de este segmento de red con esta máscara, asígnale una IP a todos los clientes que te la soliciten dentro de la red, ¿no? Y dales una IP de esa red, que yo he puesto 1.0, dales una IP de esa red y dales también esa máscara que estoy colocando, ¿no? Ya está. Y también tengo que colocar un default gateway. En este caso, cuando creas el pool, se llama default router, ¿no? Muy, digamos, cómodo el nombre porque ya lo relacionas con la IP del router, ¿no? Entonces, aquí vamos a definir la puerta de enlace. Porque cuando nosotros otorguemos direcciones IP automáticas a los clientes, es decir, al laptop de Miguel y del hacker, nosotros no solamente tenemos que darle una IP de este rango o de este segmento de red y también una máscara, sino que también debemos darle un gateway, ¿no? Un gateway como el que tiene Víctor aquí, ¿no? Eso. Si no le ponemos eso, entonces no le va a otorgar un gateway, ¿ok? Entonces, miren, para que tengan la idea nada más. Aquí vamos a dejarlo hasta ahí, sin poner el default router, y miren lo que pasa. Yo voy a solicitar una IP de manera automática. Ahí está. Ah, no, perdón, me dio otro. Todavía no está dando al parecer. Ah, no sale siempre este mensaje. Siempre le va a salir este mensajito, ¿ya? Así que no se preocupe. Vamos a darle do write. Ya, do write. Y vamos a volver a solicitar a ver si es que sale ese problema. Ya. Extraño, ¿eh? Conflicto. Ah, conflicto porque la 2, bueno, ya existe, ¿no? No sé por qué empieza asignada a partir de la 2. Para evitar este tipo de conflicto, lo que podemos hacer es crear. ¿No? ¿Qué hemos configurado hasta ahorita? Do showroom, miren. Hemos creado solamente este, hemos creado el pool con un segmento de red con una máscara, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer aquí ahorita, ¿no? Es poner una exclusión para que no nos esté saltando ese tema. ¿Cómo se crea una exclusión de DHCP? De la siguiente manera. IP DHCP excluded address, vamos a poner así, excluded address, y le voy a decir que excluya desde la 1.1 hasta la 1.10, ¿ya? Que me excluya esas direcciones para que no existan conflictos. Con esto le estoy diciendo que me empiece a otorgar IPs a partir de la 1.11. ¿Ya? Entonces volvemos aquí al DHCP. Ahí está. Nos habíamos quedado en esto, ¿no? Ahí. Habíamos colocado la red. Ahí está. Y ahora debemos colocar el default router, ¿verdad? Que es la puerta enlace. Ahí nos habíamos quedado. Entonces, volvemos a solicitar DHCP. Y ahí está, miren, nos dio a partir de la 11, ¿no? Pero no nos dio el default gateway. Entonces, para eso es el default router. Y colocamos la IP de puerta enlace y volvemos a solicitar. Miren lo que pasa. Nos va a aparecer aquí. Ah, ya ven. Ahora sí ya nos dio la puerta enlace. Genial. Nada más. ¿Podemos colocarle DNS? Sí, si gustan, ¿no? DNS server 8.8.8, ¿no? Yo, por ejemplo, pongo eso. Vuelvo a solicitar DHCP y ahora me va a aparecer aquí también. Ahí está. ¿Ya ven? El DNS puede variar. No es obligatorio por ahora porque no estamos viendo servicios DNS. ¿Ya? Pero vamos a dejarlo ahí por mientras. Solamente para que practique. Listo. And write. Ya quedó, ¿no? Y es así como yo obtengo mi servicio de HCP configurado y a su vez puedo hacer que mis clientes soliciten una dirección IP de manera automática. Ahora, ya teniendo eso, ¿no? El servicio de HCP, ahora voy a proceder a configurar mi red inalámbrica, ¿no? Nos vamos al Access Point, pestaña Config por 1 y colocamos el nombre de la red Wi-Fi, ¿no? Copiamos aquí, pegamos y utilizamos la clave que hemos puesto acá. No entre 2021 con mayúsculas, ya está. Recuerden siempre WPA2PSK. PSK significa Pre-Share Key, o sea, clave precompartida, ¿no? Es decir, que yo tengo que compartir esta clave con los clientes para que se puedan conectar. Cerramos y ahora nos falta conectarnos, pero recuerdan que tenemos que hacer un paso aquí. Tenemos que apagar la laptop, retirar la tarjeta de red, irnos a WPC300N y arrastramos la tarjeta inalámbrica, ¿no? La antenita.
y prendíamos la laptop. Ya está. Luego nos íbamos a desktop, al aplicativo PC Wireless, Connect y refrescábamos, ¿no? Aquí nos va a aparecer la red Wi-Fi semana 6. Ahí está. Le damos conectar y nos pide la clave WPA2, ¿no? No entre 2021. Le damos conectar y miren lo que va a pasar aquí. Se va a conectar al access point. Ahí está, ¿no? Revisemos ahora si le dio IP. Ah, muy bien. Le dio la 12, comporta enlace y el DNS y la máscara. Genial. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que íbamos a hacer? ¿No? De manera adicional ya reforzamos lo que hemos visto la semana pasada y vamos a configurar el servicio SSH. Miren, primero para configurar SSH hay que recordar que primero debemos definir el nombre del router, en este caso hostname RU. Segundo paso hay que definir un nombre de dominio. Es un nombre de dominio local, ¿ya? Pero sí es importante, es necesario. Son los requisitos para configurar SSH. Cabe mencionar que SSH nos va a servir aquí para conectarnos remotamente desde la red inalámbrica o desde la red cableada a mi router y de esa manera poder configurarlo remotamente sin la necesidad de un cable consola. ¿Ok? Para eso sirve SSH. Es lo mismo que usar Telnet, solo que más seguro porque encripta mi tráfico y por ende los hackers ya no podrían descifrar mi información. Es decir, pueden capturarla, pero no van a poder descifrarla. ¿Ok? Entonces empezamos. Creamos un dominio, IP domain name, voy a poner eh, victor.com y luego, ¿no?, voy a crear las configuraciones necesarias para SSH. Crypto, vamos a crear la llave de cifrado. Crypto key, generate, RCA, general case, módulos y voy a crear una llave de 2048 bits. Ya está, se generó. Es importante seguir estos pasos, señores, ¿no? Nombre del equipo y un nombre de dominio. Si no hago eso, no me va a dejar generar la llave, ¿ok? En orden vayamos así de esta manera. Luego, puedo activar ya el SSH. IP SSH versión 2. Esa es la versión de SSH que se utiliza. Y luego, ¿recuerdan las líneas de BTY? Line BTY del 0 al 4. Ya. Aquí para el SSH, a diferencia de Telnet que se usaban solo 5 líneas, para SSH se usan 16, contando la número 0. Entonces aquí coloco line BTY del 0 al 15 para cubrir todas las líneas y así de esa manera estar ya asegurado con SSH. Pongo line BTY del 0 al 15 y creo mi contraseña, ¿no? Pero aquí no es necesario, no sería necesario en este caso ponerle password y ponerle la contraseña. No es necesario. Aquí lo que vamos a hacer es loguearnos, pero no con una contraseña, sino con un usuario y una contraseña. Entonces, ¿cómo hacemos? Login de frente, pero no un login cualquiera, sino un login local, ¿no? Este login local, ¿qué le está diciendo? No solo le está diciendo que active las líneas de BTY para la autenticación mediante contraseña, sino que le está diciendo actívate líneas de BTY, actívate para poder autenticarme, pero con mi base de datos local, es decir, con mis usuarios que yo voy a crear. ¿Dónde lo voy a crear? En el router. Miren, ya lo activé para una autenticación local y ahora les digo transport input y aquí tengo tres opciones. Puedo darle que me transporte todo el tráfico, sea Telnet o SSH. Puedo decirle que me transporte solo Telnet, ¿no? Es decir, que si pongo solo Telnet no me va a dejar conectarme por SSH, por el puerto 22, ¿no? O transportame solo SSH. Si le pongo esto, no me va a dejar conectarme por Telnet a través del puerto 23. O decirle no me transportes nada, pues no. Así, de esa manera. Lo que yo quiero ahorita es que solo me transporte SSH, tráfico SSH. Listo. De esta manera, ¿qué es lo que tengo hasta ahorita? Tengo lo siguiente, ¿no? Líneas de BTY del 0 al 15, ¿no? Acá están las primeras 4 y aquí las 15, en total, ¿no? 16. Estoy diciendo que se activen para la autenticación local de usuarios en la base de datos local del router y me está transportando solo tráfico SSH, ¿no? Le doy exit y ahora que ya configuré mis líneas de BTY, 15, 16 líneas, voy a hacer lo siguiente.
Voy a crear mi contraseña secreta que es importantísima. Enable secret, esto lo hemos visto, class 21, por ejemplo, ¿no? Ya está. Una vez que ya está hecho eso, voy a crear mi base de datos de usuarios locales, ¿no? Por ejemplo, username, Víctor, privilege 15, secret. Esto es lo mismo que poner password, ¿no? Estoy definiéndole un password para ese usuario, pero yo quiero ponerle secret. ¿Para qué era el secret, recuerda? Para que se encripte, ¿no? Se cifre, ¿no? Es como poner password, pero voy a crearle un password encriptado. Entonces yo le voy a decir que tenga una contraseña secreta que va a ser Víctor 123, ¿no? Hago un do show run y miren, la contraseña va a salir cifrada. Ahí está. Miren. Username Víctor, privilege 15, secret y esta es la contraseña, ¿no? Está cifrada. Y voy a crear un usuario adicional, ¿no? Que va a ser Eduardo, privilege 15, secret, Eduardo 123. Listo, solo dos usuarios para hacer pruebas, ¿ya? Y nada más, ¿no? And write. Una vez que ya está hecho eso, vamos a hacer las pruebas. Nos vamos a la red inalámbrica y aquí voy a entrar a Command Prompt, ¿no? Obviamente yo ya tuve que haber probado conectividad entre todos, ¿no? Hacer una validación simple. Está muy bien, successful, está bien, no hay problema. Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser realizar. ¿Se acuerdan que para conectarse remotamente al equipo router, por ejemplo, hacíamos telnet y la IP del router, ¿verdad? Pero aquí me está rechazando la conexión a través del puerto 23, ¿no? Que es el puerto que se utiliza para usar telnet. En mi caso vamos a tener que conectarnos por SSH ahora, porque recuerden el transport input SSH que hicimos en el router, ¿no? Aquí. Este transport input SSH solo hace que me permita conectarme a través de una computadora o equipo mediante SSH. No me permite Telnet. Entonces, por ejemplo, aquí Telnet me rechazó eso, ¿no? Cerrado. Pues, ¿qué tengo que hacer? Conectarme solo por SSH. SSH, espacio, menos L, la dirección IP del router. Pero antes de la IP, ¿no? Vamos a borrar la IP, menos L, de login. Voy a colocar mi usuario, Víctor. Y recién ahí coloco la IP de mi router, ¿no? Al que me quiero conectar de manera segura por SSH. Y ahí me pide mi password. ¿Cuál es el password que debo colocar? No es el class 21 que he creado, no. Me pide la contraseña del usuario Víctor. En este caso era Víctor123. Y ahí está. Mira, me manda directo al modo privilegiado. Eso por el nivel de privilegio nivel 15 que yo le di, ¿no? Si yo creara un usuario en mi base de datos, miren, username, privilege, perdón, username, mi apellido, por ejemplo, Nieto, privilegio, nivel 7, ¿no? Privilegio nivel 7, secret, o sea, le voy a decir que le genere una contraseña, Nieto 123, ¿ok? Ahora vamos a conectarnos con Nieto, miren, ¿ah? Vamos a salir, exit, y me voy a conectar ya no con Víctor, sino que me voy a conectar con Nieto. ¿Cuál es el password de Nieto? Nieto 123, ¿no? En este caso, todavía puedo ingresar directamente al modo privilegiado, pero mi cantidad de comandos es menor. Miren, comparemos con la cantidad de comandos de Víctor, que tiene el privilegio más alto. Ah, dale más, ¿verdad? Por eso. Ahora, si creamos otro usuario, username, por ejemplo, José, privilegio nivel 6, y es un nivel de privilegio muy bajo, José 123, miren lo que va a pasar, ¿no? Cambio el usuario en SSH para conectarme por José y pongo la contraseña José123, ¿no? Todavía sigo manteniendo ciertos privilegios un poco más cortos, ¿no? Vamos a crear otro usuario con un nivel de privilegio ya súper bajo,
Por ejemplo, usuario Martín, privilege 1, secret Martín 123. ¿No? Ya con esto van a notar la diferencia de por qué el privilegio influye mucho entre si uso o no mi clave de protección para el modo privilegiado. Miren, Martín, al tener un privilegio nivel 1 súper básico, está, miren, Martín 123, él sí me manda al modo usuario, ¿no? Porque no tiene muchos privilegios. Entonces, él al colocar enable para pasar al modo privilegiado, modo en el cual ya se pueden hacer más configuraciones, le pide obligatoriamente la clave class21, que es la contraseña secreta que protege el modo privilegiado, ¿no? En el ROP. Y ahí recién ingreso y ahí tengo todos los privilegios, pues, ¿no? Pero si no la tengo, entonces Martín solamente se va a quedar en el modo usuario, ¿no? Solo ahí se queda por su nivel de privilegio. Pero si tuviera un nivel de privilegio como el de Víctor, el de Eduardo Nieto, pues otra sería la historia, ¿no? Entrar directamente al modo privilegiado. Y listo, señores. En eso básicamente consistía la práctica del día de hoy, ¿no? Repasen esta parte, configuren SSH con los pasos que se les ha indicado, ¿no? Refuercen un poco más el tema inalámbrico, revisen la parte de la configuración del DHCP para que de esta manera puedan realizar las configuraciones, ¿no? En esto es entonces a lo que hemos llegado el día de hoy, ¿no? A conectarnos por SSH. ¿Para qué? Recuerden, ese es el SSH para poder configurar nuestro equipo router o switch de manera remota, ¿no? Desde mi misma computadora sin la necesidad de ir físicamente con un cable consola hasta el equipo Cisco. ¿Ya? Listo, señores. Entonces eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier duda, igual ya saben, me la hacen llegar a través de los delegados, ¿no? Que con gusto yo estoy presto para responderles cualquier duda. No olviden que el día sábado, muy tardar en la noche, estoy subiendo su segundo caso práctico con un plazo máximo de 7 días. No dejemos eso para el final o subamos el trabajo faltando unos minutos. Tengamos digamos, hay que prevenir, ¿no? Tengamos en cuenta eso. Hay que prevenir y tratar de subir el trabajo un día antes, 2 días antes, unas horas antes, ¿ya? Para no presentar inconvenientes. No va a haber opciones de aplazamiento, ni mucho menos intentos adicionales, ¿ok? Listo, señores. Un gran abrazo a la distancia. Espero que se cuiden mucho, que estén bien y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Nos vemos. Cuídense.